final, como un bosquejo de lo que sería el programa que nos requeriría el cliente. Hicimos una síntesis con una pequeña también autocrítica de que algunas preguntas tal vez podrían haber sido formuladas de otro modo, y otras cosas que nos suscitaron a partir de eso, que podríamos haber o proponer al cliente en base a lo que nos decían. Perfecto. Bien, bueno, los escucho. No sé si quiere que leamos todas las preguntas, las respuestas, porque son alrededor de 5 entrevistas. Bien. Bueno, vamos viendo de a una, si les parece bien. Ok. Bueno, no hay problema. ¿Se las leemos o Bueno, usted las va leyendo? Bueno. En la entrevista 1 dice, bueno, la pregunta era ¿qué método de administración de historias clínicas utiliza actualmente en caso de utilizar un software y cuál es y qué déficits presenta respecto a las necesidades? Nos respondió que actualmente en el hospital existe un archivo de historias clínicas que están enumeradas y ordenadas en ese orden. Dentro de cada clínica está ordenada la misma cronológicamente según los episodios que tuvo el paciente. El software que está actualmente se puede buscar por nombre o documento si existe el paciente. Los tipos de datos que se cargan en el sistema son digamos, se cargan manualmente, y nos dijo que en el sistema interno se cargaron los datos de las personas, apellido, nombre, DNI, dirección, obra social, y según el sistema que se utilice, por ejemplo, de facturación, se le facturan las prestaciones que se le realizó en el hospital, en la guardia también, y en la guardia también hay un registro de ingreso y diagnóstico que le toma el enfermero. Usan servidores que están bajo Linux, Ubuntu Servers, y en cada estación están bajo el sistema operativo Windows, que generalmente es del 7 en adelante. bien. O sea que utilizan doble sistema operativo. Ajá. Bien. ¿Quiénes tendrían acceso al software que se solicita? Acceden todos los servicios que interactúan con el sistema, por ejemplo, facturación, mesa de entrada, estadística, rayos, internación. Todos estos pueden verificar y buscar la persona y cargarle según el servicio de los datos que necesita. Como finalizada la entrevista no podíamos hacerle preguntas porque por la situación actual no podíamos estar presencialmente, se nos dificultó, digamos, recolectar más información porque usted nos había dicho que quizás en ese momento se podían hacer preguntas como sí, no, quizás, tal vez, o así para marcar múltiple opción, pero como no podíamos acceder a, digamos, presencialmente, solamente nos quedamos con estas preguntas, o sea, no pudimos desarrollar más. Perfecto. Dentro de todo igual, Bien. las respuestas que han tenido son bastante buenas porque les permite a ustedes, con lo que tienen, inclusive ya hacer un caso de uso, ¿sí? Un diagrama. Claro. Con las respuestas que tienen están bastante bien, bastante completas dentro de todo, hasta lo que tienen hasta ahora, ¿sí? ¿Dónde quedé? Acá. ¿Cómo se recepciona una historia clínica de un paciente derivado del servicio? Las historias clínicas generalmente se encuentran en algún servicio de internación cuando el paciente está internado durante su internación. Luego, cuando se da el alta, esa historia clínica física pasa a facturación para facturar la prestación y vuelve a estadística donde permanece archivada físicamente. Muy bien. ¿Qué otro software utiliza en el servicio? En el hospital hay servicios provinciales como el SANS u otro software de Nación Novimac, que en este se registran las vacunas. Bien. ¿Qué tipos de atención presta el servicio? ¿Qué parte está tercerizada? Hay sistemas de información tercerizados en los servicios de radiología, que es diagnóstico por imagen, que están digitalizados. En el laboratorio está tercerizado el software de gestión, que es el registro de los estudios con sus resultados. ¿Cuáles son las dificultades que presenta al recibir un nuevo paciente? Cuando llega un nuevo paciente se solicita su DNI, se busca en el padrón del hospital, en caso de que no exista se lo carga con sus datos y se corroboran distintos padrones que están en internet, donde se verifica la obra social del mismo. La dificultad está cuando el paciente viene sin documentación y hay que ingresarlo con los datos que brinda. Esa respuesta por ahí coincide mucho con las otras porque
al ser ingresado el paciente, Bien, hay que pedir toda la documentación de nuevo y por ahí nos respondieron que también tienen que rogar que esté bien la documentación y demás. bien, perfecto. Todos los empleados tienen conocimientos básicos, si no tienen conocimientos necesitan que se los capacite, cómo aprendieron a usar el software de gestión de historias clínicas en caso de usar uno, se capacitaron, nos permiten entregar una encuesta cerrada para saber el nivel de conocimiento, ahí es donde no podíamos, digamos, entregar la encuesta cerrada. En general, con el uso de computadora o software, si tienen conocimientos básicos, muchas veces han sido capacitados en diferentes usos del sistema de gestión y en el uso de herramientas administrativas como el uso del Office. El software de gestión aprendieron desde un primer momento. Sí se puede entregar una encuesta donde se verifica que el nivel de conocimiento tiene el software, pero bueno, no lo podíamos entregar. O sea, nos habilitaron, pero digamos, el ir y estar presencialmente no se pudo concretar. Unifican el software en la totalidad de los servicios, ya sea historia clínica, recetas, citas online, etc. El software que tiene el hospital sí tiene unificado varios servicios, pero no tienen implementada la historia clínica electrónica ni tampoco las citas online. Las recetas sí hay un módulo, pero no están unificados en su totalidad si están evaluando unificar. O sea, se están evaluando unificar. La clínica para la cual trabaja tiene un plan que permite identificar fácilmente las tareas que se llevan a cabo en la clínica, ya sea para integrar mejor el servicio de recepción de pacientes o la gestión en totalidad de especialidades médicas. Cada servicio tiene un manual de procedimiento donde tiene todas las tareas que debe realizar cada servicio cuando una nueva persona ingresa. Es un software que impide la pérdida de información en caso de que algo quede mal registrado, no haya sido actualizado o guardado en el momento. Todas las noches se realiza un backup de todos los datos del hospital y quedan copias de resguardo en diferentes servidores. ¿Tiene soporte técnico en caso de fallas? Sí, hay una persona dedicada al soporte técnico en la parte de hardware y en la parte de software existen 2 personas dedicadas al soporte, entre otras tareas. ¿Siente usted que su equipo mejoró la atención una vez implementado el software? Sí, se siguen las normas de seguridad propuestas por la provincia, entre ellas las de usuario y contraseñas seguras. ¿Permite el software que se pueda trabajar interdisciplinariamente? Sí, es un software que utilizan varios servicios que lo utilizan de diferentes especialidades. Pueden consultar y guardar la información desde diferentes servicios. ¿Qué otras funciones le agregaría por su experiencia en el día a día? Le agregaría la historia clínica orientada a problemas. Es lo que le faltaría a este sistema, que es lo que se está evaluando de Nación para implementarse en este año. En opinión, ¿piensa que ayuda sustancialmente a facilitarle el trabajo a usted y al paciente? Sí, los módulos que se pueden implementar facilitan mucho el acceso del profesional a los datos del paciente en forma más rápida, y el paciente también podría tener un historial de paso por el hospital. ¿Le gustaría que su software también sea para pantalla táctil, que se adapte al celular y o sea desde una página web? El software no posee pantalla táctil, pero el módulo que se está por implementar sí tiene pantalla táctil, donde es más fácil adaptar los celulares, tablets, etc. ¿Qué tipo de área va a trabajar el software? Este nuevo módulo va a trabajar con historia clínica, los diferentes consultorios, la guardia y también internación. Va a abarcar estas áreas en esta primera etapa. Esa sería la entrevista número 1. Ahí, profe, ya después todas las otras entrevistas son muy similares en las respuestas, con algunas particularidades porque son de otros espacios, de otros servicios clínicos que a veces son más chiquitos, entonces, por ejemplo, son un poco más rudimentarios. Entonces, por eso directamente hicimos la síntesis para como compilar todo eso y resumir toda la información. No sé si prefiere que sigamos leyendo las preguntas que íbamos abarcando con las demás entrevistas o si quiere que le comentemos más o menos lo que compilamos al final. No, muéstramelo del final. Bueno, así se me sigue escuchando. Bien, lo que estábamos viendo es que en todas las entrevistas, bueno, ahí dicen ambos casos, pero no le doy bola porque eso es cuando recién teníamos 2 y después las fuimos comparando y algunas cosas nos quedaron por editar. Pero en todas se repetía de que necesitaban un software que unificara los servicios
y que al mismo tiempo llegamos a la conclusión también con la información que nos brindaban que estaría bueno que además de un software que sea de instalación para PC, para el manejo efectivo de los servicios y del ingreso, también estaría bueno una aplicación web para el ingreso de los turnos online, que es uno de los servicios que ejemplificamos, por ejemplo, y que de hecho en la primera entrevista da el ejemplo de una actualización para poder tener los turnos. Entonces eso haría necesario de que también sea apto para dispositivos móviles, que es una de las cosas que usted nos planteó, no sé si se acuerda. Entonces, y que bueno, de las últimas preguntas que están. Bueno, y ahí eso es más o menos lo que es la síntesis respecto del software. Y una de las cosas que también, bueno, lo que son las historias clínicas, la habíamos planteado la pregunta, no diría mal, pero se entendía como que pedíamos una historia clínica y si bien en algunos lugares respondieron, en otros parecía que habían entendido como que queríamos una historia clínica y en realidad queríamos un modelo de historia clínica. Bien. Tal vez es una tontería en realidad, porque con aclararlo ya está, pero es solamente de a veces remarcarnos a nosotros mismos, hicimos como esa autocrítica de mejorar las preguntas, ver qué es lo que se puede malinterpretar para poder ser más claros cuando nos comunicamos, porque, o sea, como grupo, obvio, no porque alguno se haya equivocado, sino... Entonces, pero al final de todo están los modelos de historia clínica que compilamos, no que nos dieran específicamente, sino que los fuimos encontrando y también con ayuda de lo que nos habían comentado de las entrevistas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la que sería una de ingreso de odontología, Perfecto. que es bastante más estructurada por la tipología que tiene de diagnóstico, y por ejemplo, en la que sigue, creo que es de salud mental, si mal no recuerdo. Sí, es de salud Sí, mental. es la de salud mental, que si nos fijamos tienen algunas, tienen un poco más piden más datos respecto de la afiliación de la persona, y hay algo en las historias clínicas que se llaman anamnesis y catamnesis, que en la historia clínica de salud mental es mucho más profunda esa parte, no tanto así como en las otras más médicas. Sin embargo, esa es bastante estructurada, pero no, como modelo sirve bastante, o sea, está muy bien hecha. Ya después la otra es la última, es la historia clínica médica clásica, la que uno tiene cuando va al médico general, al clínico, al gastroenterólogo, lo que sea por la necesidad. Lo que planteábamos en el modelo de la estructuración de la historia clínica, hay esa imagencita. Esta, perfecto. Habíamos charlado para esa imagen, es como una idea de cómo sería la parte básica del ingreso que se le presentaría, por ejemplo, a los secretarios, a quienes atienden al paciente por primera vez. Entonces, o sea, me refiero a la gente de administración. Entonces se ponen los datos básicos y ya después que el resto de los módulos sean dinámicos y capten esa información sin revelar la información específica del módulo de los otros servicios. Por ejemplo, yo voy al odontólogo y no sale toda la información básica esa dentro de mi historia clínica, que es el módulo fijo, pero no salen lo que hice o sea, lo que me diagnosticó, por ejemplo, cuando fui a una consulta con el infectólogo, por ejemplo. No sé si se me escucha. Sí, se escuchó perfecto. Hola. ¿Se escucha? Ah, perdón, no sé, se trabó, Sí, me se parece. escucha. Bien, les decía que se escuchó perfecto, está muy bien. Está excelente las respuestas que tienen.
Con eso que ustedes, con las respuestas que les han brindado, tranquilamente pueden empezar a hacer los casos de usos. Si ustedes ven, en las primeras respuestas que tienen directamente quiénes serían los actores y los datos que necesitarían y cómo actuarían cada uno. Perfecto. Entonces ponemos, por ejemplo, profe, hacemos los casos de uso de cada parte. Por ejemplo, supongamos de un lado el paciente y del otro lado tenemos al secretario, profesionales médicos, profesionales salud mental, odontología y qué sé yo, y los profesionales varios de laboratorio, todo eso, y ahí vamos vinculando a lo que es historia clínica en las diferentes partes del servicio. Sí, más o menos para que ustedes vean, yo les voy a ir haciendo acá un dibujo arriba de esto, ¿sí? Ok. En este caso no tengo personitas para que puedan ser, pero más o menos vamos a colocar. No, sí, pero se entiende, se entiende. Se va a entender alguno. Bien. Para que ustedes vean, tenemos, bueno, vaya a ser el personal, ¿sí? Puede estar también el gerente o quien vaya a estar encargado de la carga del sistema. Lo vamos a poner con siglas. Para que quede como un poquito más chiquito, si no, no se va a entender. El paciente. ¿Y quiénes más teníamos que estaban a cargo? El personal técnico El de personal mantenimiento. Y técnico, perfecto. Personal técnico. Bueno, guarden que... Bien. Y ahora, para que ustedes vean, más o menos, tendríamos las acciones con las que trabajaríamos, ¿sí? Está bien que acá no nos va a entrar todo el texto porque estamos trabajando con Zoom, pero como para que tengan una idea, ¿sí? Por ejemplo, el ingreso del paciente. Quien lo toma el ingreso es el paciente. ¿Qué otra de las acciones tenían? Por ejemplo, facturación, una derivación. ¿A dónde lo derivaban, por ejemplo? Puede ser a rayos X, profe, que era diagnóstico por imagen, o algún resultado lo pueden derivar a la parte de análisis en laboratorio. Claro, dice que buscar a la persona y cargarle según el servicio de los datos que necesita, pero según a dónde se iba a derivar. Bien. Pero dentro de eso iba a haber obviamente un proceso de verificación para que sea derivado a tal lugar. No voy a cargar todos los datos, por ejemplo, de datos ginecológicos si quiero solamente hacer, no sé, algo de neumonología. Exacto. Bien. Bueno, bien, para que ustedes vean. Primero tenemos el ingreso del paciente. Estas flechitas que tenemos son sumamente grandes, no sé por qué están tan grandes. Bueno, primero tenemos el ingreso del paciente. El paciente va a interactuar ¿con quién? Con el encargado del sistema, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Entonces esto vendría así también. Esa flechita que está ahí no va. Esperen que me cuesta un montón. Estoy acostumbrada. Bueno, le borré lo otro, chicos. Estoy acostumbrada a SmartDraw y hago más lío. No pasa nada. Bien, bueno.
Y también tenemos el personal del ingreso al paciente, de ahí hacen la derivación, pero primero tienen que verificar el servicio, ¿sí? O sea, hacen la facturación, ¿y quién va a hacer esta facturación que está acá? Del paciente. Debería hacerlo el software, digamos, Bien, o el personal. bien, pero ¿qué Pero personal tendría que ser? Porque acá tenemos hoy. La el parte de administrativo. secretaría, la administración. Eso, perdón. A ver si me toman la atrás, ahí está. Bueno, acabo de aprender algo nuevo en Zoom. Me borra las dos cosas. Quiero borrar. Porque habían algunos que tenían administrativos que hacían la parte de facturación en la mesa de entrada, y hay otros que tienen el sistema de facturación aparte. Eso es como que depende mucho de la organización estructural del sistema del servicio. Entonces es como algo muy particular, pero sí todos coincidían en que tienen sistema de facturación. Bueno, en ese caso nosotros tenemos que ir viendo entonces cuál va a ser nuestro caso de uso, porque quizás acá tenemos solamente el ingreso, por ejemplo, urgencias. Entonces ahí sí sabríamos si el ingreso a urgencias entra el paciente y se hace la facturación, quizás en el ingreso en urgencias sea al final, porque si es una urgencia, depende de qué urgencia estamos hablando, porque si, por ejemplo, vieron que a veces que hay urgencias que al principio le hacen el ingreso y le hacen la facturación, en cambio hay otros que entran directamente desde urgencias en la ambulancia y le van a hacer la facturación al final, no se lo van a hacer antes. ¿Sí? Claro. Bueno, en este caso, por ejemplo, si es ingreso a urgencias, a una consulta podríamos poner ahí, para que se sobreentienda esta parte, que no es una urgencia tan... hay diferentes códigos, creo que hay un código amarillo, verde y rojo. Entonces, por ejemplo, ponemos ingreso a urgencias, consulta, para que ustedes sepan el caso de uso que estamos trabajando, ¿sí? Y en Sí, este justamente caso, en una encuesta una persona respondió que utilizan el ingreso del paciente con respecto al triaje que tiene el ingreso, y ahí habla de lo del código azul, lo del código amarillo, rojo y demás, para ver en qué urgencia, entre comillas, ingresa el paciente. bien. Que trabajan justamente con el triaje, creo que se llama así, triaje. Y es como triage, algo... aparte entra como urgencia si es a guardia, y entra como emergencia si corre peligro de la vida. Bien. Claro, y en ese caso creo que el sistema era el de OSDE, que se llamaba Salud, y Sí. ellos clasificaban el ingreso así, digamos. Bien, perfecto. Entonces nosotros podemos hacer los casos de uso de acuerdo a cómo hacen la entrada, ¿sí? Cómo lo catalogan, como decís vos, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es colocarle el título. Nuestro título va a ser lo que vamos a colocar en las acciones. Recuerden que cuando nosotros hacemos un caso de uso, nuestro caso de uso va, espérenme, aquí va. Estas son las acciones que van a interactuar con los actores. Nuestros actores siempre están afuera, ¿sí? Que generalmente siempre son personitas, sería así nuestro actor. Bueno, así no tanto, pero como lo hace SmartDraw, que los hace bonito. Nuestros actores estarían fuera del cuadro, ¿sí? Y las flechas serían los actores que trabajarían con estas acciones, ¿sí? Entonces lo que nosotros, para que ustedes lo sepan, cuando ustedes vean, empiecen a leer cada una de estas respuestas, tendrían que empezar a hacer casos de uso de acuerdo a cada uno, o sea, cada una de los sectores, ¿sí? Con los que interactuarían. ¿Entienden más o menos cómo hacen el caso de uso? Sí, profe. Entonces, sí, eso se entiende. para repasar un poquito, sería, dentro del recuadro estarían las acciones, ¿sí? Y fuera del recuadro, en la parte que está en el exterior, trabajarían los actores. Aquí estarían los actores.
las acciones y con flechitas quienes actúan con cada uno, con cada acción. Las acciones siempre se colocan en círculos, los actores son las personitas, que a mí no me sale muy bonito, lo vamos a tratar de hacer más bonito, para que quede en la imagen. Y las flechitas vendrían siendo o sea, vendrían siendo quien actúa con la acción, el actor con la acción, ¿sí? Entonces, para la clase que viene, lo ideal sería, como yo les pedí en el grupo, que cada uno pueda hacer un texto con, por lo menos, todos los procesos de alguna de lo que deberían de trabajar, ¿sí? Para poder hacer el caso de uso. De alguno de los sectores, perdón, a trabajar. En base a eso, la clase que viene vamos a empezar entonces a hacer el caso de uso. Si se animan, lo pueden ir haciendo con estas, o sea, con el SmartGround, lo pueden hacer online o lo pueden descargar también. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bien. Profe, consulta, ¿usted se refiere entonces que hagamos, por ejemplo, que enumeremos, supongamos, textualmente, ¿no? Qué sé yo, soporte técnico y enumerar todas las actividades que desempeña y después vamos poniendo el dibujo de los casos de uso y ahí lo graficamos bien como corresponde, cómo se relacionarían? O sea, pero estaría puesto dos veces, nada más que en una textualmente y del otro gráfica. Exactamente. Sí, porque es con Por ese... sector Sí. Por sector se refiere a sector, digamos, de... Ay, no me sale la palabra. Digamos, de sector así, al área, claro, eso. Claro, porque por ejemplo, en este caso, por ejemplo, viste que vieron que vimos, por ejemplo, hacer un caso de uso de urgencias, pero si ustedes se dan cuenta, en urgencia tenemos dos tipos, o tres tipos de urgencia. Una que es prioridad urgente, o sea, sería como un código rojo. Vieron que vimos como diferentes tipos de código verde o código amarillo. Entonces pueden poner ustedes arriba, cada caso de uso tiene su nombre. Entonces ustedes ponen un caso de uso general, caso de uso por área, y los casos de uso aparte del área sería por, en este caso sería por asistencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo al título, es que van a ir viendo ustedes cuáles serían los procesos para poder entonces hacer ese caso de uso. Y de acuerdo a eso también, cuando ustedes lo ven, ese caso de uso, van a poder entonces tener las herramientas para poder hacer el software, ¿sí? Ok. Perfecto. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, me consultan, pero de todas formas, hasta ahora lo que tienen está muy bien, está perfecto. Con las respuestas que tienen son muy claras para poder hacer el caso de uso. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, tienen? Porque la verdad es que muy bien, muy claro, les ha quedado excelente. No, por mi parte no sé, los chicos si tienen No, otra no. duda. Profe, No, profe, clarísimo. Muy bien. Sí, alguien me... entonces sería, tendríamos que hacer como un ejemplo del caso de uso, como un gráfico y abajo hacer una descripción textualmente. Claro, en realidad no es abajo del caso de uso que ustedes tienen que hacer la aclaración. La aclaración en realidad no es para el analista de sistema, la aclaración es para que nosotros podamos hacer ese caso de uso y no nos vayamos a olvidar de ninguna acción que tengamos que dejar plasmada en el diagrama, ¿sí? Si ustedes a mí me hacen un caso de uso y yo lo veo, lo voy a entender, no me hace falta que me pongan el texto, ¿sí? El texto en sí, más que nada, es para que ustedes puedan desarrollar ese caso de uso y para que yo vea en base a ese texto si a ustedes no les ha faltado algo colocar en el caso de uso. Porque si a mí ustedes me lo muestran, yo les voy a decir, sí, esto está perfecto, pero si a mí no me muestran el texto en sí, quizás haya quedado en el tinte. Sí, o alguna interacción o algo así que no nos olvidemos de colocar. Sí,
Yo más que nada, siempre cuando hacemos los casos de uso, siempre les digo a los chicos que lo ideal es escribir el texto y ver quiénes serían las personas, colocarle la personita arriba para que vean cuántos serían los actores. Las acciones las marco en círculo directamente sobre la palabra y le pongo otro color. Y las interacciones, que serían, por ejemplo, fue a la clínica, ingresó, pagó con efectivo, sacó la billetera, todas esas cosas las vamos colocando. Entonces, en base a eso, ustedes van a tener mucho más claro a la hora de plasmar ese texto a diagrama. Va a ser mucho más fácil. Bien. Bien, ¿alguna otra duda tienen, chicos? No, profe. No, ninguna. Bien. Ninguna, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima clase, ¿sí? Cualquier duda que tengan, me van escribiendo. Lo que sí les pido, yo generalmente les respondo lo más probable es que de mañana, porque si me escriben a la noche, generalmente siempre estoy con otras actividades, ¿sí? Entonces se me complica un poquito estar mirando las respuestas, o sea, brindarle una respuesta exacta y clara, ¿sí? Sí, no hay problema. Cualquier cosa me escriben y lo vemos entonces por la mañana. Bueno, profe. Buenísimo, profe. Muchas gracias. No hay por qué, chicos. Entonces nos Muchas Gracias, gracias. profe. Sí, Profe, Hasta luego. Chao, profe, gracias. de nada. profe, Sí, Flor. tengo una pregunta. Nosotros el grupo 3 nos quedaba revisar. ¿Se lo pasamos por WhatsApp? ¿Nos pasa por ahí la devolución o lo hacemos la otra clase? No, hagámosla por acá. Si tienen un tiempito ahora, lo hacemos ahora. No hay problema, nos quedamos un rato. Sí, no sé si los chicos tienen que salir, pero si no, se lo muestro por acá. Es cortito. Bueno, chicos, si quieren ustedes salir, yo me quedo con Flor haciéndole la devolución